Ok, muy buenas noches. Esta noche vamos a revisar el capítulo 10 de Romanos. Vamos a usar esta vez la versión Reina Valera. Comenzamos entonces. Ok, Pablo, como del comienzo, dice varias cosas. En un momento dice que es esclavo, ¿no? Que es siervo de Dios. Y en este momento nos habla a todos, le está hablando a los romanos, judíos romanos y romanos no judíos, o sea, gentiles, como se llama. Pero nos está diciendo el nombre clave, hermanos. Porque eso es lo que somos. Todos los que creemos en Cristo somos hermanos. Hermanos entre nosotros y hermanos con Cristo, herederos y coherederos con Cristo, ¿no es cierto? Ok. En el anterior hemos visto cómo Pablo estaba sufriendo porque como el pueblo judío que le había pasado, que no había recibido a Cristo como el Mesías, el Salvador. Entonces, esta es la continuación de ese capítulo, de esas expresiones que tenía Pablo en este punto. Vamos a explicar un poquito más ahora. Hermanos, ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, y Israel se refiere a todo el pueblo, ojo, no está hablando de por Judea, por Benjamín, por Israel, o sea, por toda la herencia de Abraham a través de Isaac, ¿no es cierto? Y Jacob. Mi oración es para salvación. ¿Qué significa salvación? Para que se salve el pueblo, o sea, cada persona de Israel. Lo que está diciendo ahí, que el pueblo de Israel no es salvo. Tú está orando para que se salve. Y hoy te explica cómo. Dice, porque yo les doy testimonio. Yo, dice Pablo, como judío que soy de nacimiento, doy testimonio, porque lo he visto. ¿Ya? Doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, que sí están defendiendo a Dios, buscando en cierta forma, por medio de la palabra del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Tienen celo de Dios. Pero dice, pero no conforme a ciencia. En la otras traducciones dice, no conforme a conocimiento. Conocimiento significan dos cosas. Uno es haber estudiado y otra cosa es haber tenido una relación con Dios. ¿Sí? Esos dos significados tiene conocimiento. Pero no forma conocimiento. Tres, ¿por qué? Ignorando la justicia de Dios, ignorando por dos motivos, o que no la estudio, no la sé, o porque no le creo así, sino la forma de la justicia de Dios no es la que a mí me parece. ¿Okay? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿no? O sea, la justicia de Dios, no, la mía, como yo la veo, mi estilo, mi forma de creer. Eso es el error cometido por el pueblo de Israel. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el asunto es, no se han sujetado, es, no se han atado. Si no nos sujetamos a Dios, nos caemos en el camino, nos desviamos. Entonces, la idea de sujetarse es para mantenerse firme en el camino y poder andar por donde realmente tenemos que andar. No se han sujetado a la justicia de Dios. 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Qué significa fin? Fin no es que se termina. Fin es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? De la ley mosaica. La ley mosaica fue dada para que todos se prepararan para la llegada del Mesías. Cristo significa ungido. Mesías significa ungido también. Suerte que Cristo es en latín y Mesías es más en griego. Y en el judío es Yeshua Yamashia, Yamashia que es el ungido por Dios, o sea, el Mesías, ¿sí? Entonces no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. O sea, el objetivo de toda la ley mosaica es que venga Jesús, el Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Creer nuevamente es recibir. No es creo que Dios existe, sí que Cristo vino, no. Es creerle e introducirlo dentro suyo. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley mosaica, la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Les cuento un poquito. Este versículo comienza Dios diciéndole a Moisés para que le diga al pueblo de Israel, no sigáis la costumbre de los egipcios
abandonad esas costumbres que tenían cuando estaban con ellos. Y no sigáis las costumbres del pueblo de Canaán y donde van a vivir. No hagan nada de eso. Sigan la ley que yo les voy a dar y vivirán por ellas. ¿Ya? El hombre que haga estas cosas, o sea, sigue la ley que Dios le da, vivirá por ellas. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que cuando tú sigues la ley de Dios, eso te da vida. ¿No es cierto? Y Jesús dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Okay? El sentido es ese. 6. Pero la justicia que es por la fe, la justicia, la anterior era, hay que cumplir las reglas y punto. Pero ahora esas son reglas. Ahora viene la justicia que es por la fe. ¿Qué dice? Y vamos a leer todo el párrafo primero. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Abajo no significa a tumbarlo, sino para traerlo a la tierra. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, no digas en tu corazón, ¿cómo subir yo? ¿Cómo voy a hacer yo para que voy arriba y yo con mis obras y mis acciones voy a ir ahí y voy a resucitar a Cristo? O sea, mis acciones resucitan a Cristo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Y acá viene todo este párrafo que lo vamos a explicar completo. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esta es la doctrina básica. Este es el centro de toda la doctrina que enseñó Jesús, Cristo. ¿Qué? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, será salvo. O sea, dos condiciones. Confesar y creer en tu corazón. Por si acaso, corazón es tu mente, ¿no? O sea, si realmente creo en Él y lo introduzco dentro mío y confieso, acepto que Él es mi Señor, mi Salvador y que Él es el que ha dado su vida por mí, lo acepto como mi Señor y Salvador, ¿ok? Confesar con tu boca y creer en tu corazón. ¿Y qué significa eso? Serás salvo. ¿Qué cosa creemos? Que Cristo vino, que es el Señor, ¿sí? Y que murió y resucitó por nosotros. Ese es el concepto de toda nuestra fe. ¿Ok? Y remarca en el 10, 11 y 12 esto mismo. Dice, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas, limpieza y entrada al cielo. Limpieza de nuestro espíritu y entrada. Salvación significa el boleto de entrada para el cielo. O sea, justicia es limpieza y salvación, que van juntas. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso está en Joel. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, si realmente lo has aceptado con todo tu corazón y es parte tuya porque ya entró en ti y tú eres parte de él, no serás avergonzado. Cuando lleguemos al cielo, te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 12. Porque no hay diferencia. Ahora, dice, no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil, alguien que no ha venido en la sangre por herencia en la parte judía. Pues el mismo que es Señor de todos, porque Dios hizo al judío y al griego, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué cosa invocarlo? Es llamarlo para ti, ¿no es cierto? Entonces, ya sea que vengas de una familia, y en este caso está hablando de Israel, pero podemos venir de una familia cristiana, pero si tú no lo invocas, no pasa nada. Yo tengo una familia que no cree nada, pero una de esos hijos invoca, el que invoque el nombre del Señor será salvo, no será avergonzado. Y dice, el Señor de todos es rico para con todos, o sea, sus riquezas y sus dones nos quiere dar a todos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nuevamente invocar no es, ay Jesús, ayúdame. Invocarlo es lo que estábamos hablando siempre, creer. Él toca la puerta, abre la puerta y dice, ven, entra en mí porque yo te quiero dentro mío, que tú seas mi dueño y tomes control de mi vida porque te la entrego a ti con todo mi corazón. Eso es invocar su nombre. No es decir, ay Jesús, ayúdame. No.
No es invocar en el sentido del nombre, nada más. Eso del nombre solo es muy mal entendido. Ok, le voy a dar una explicación sobre el nombre junto con esto. Todo lo que pidas en el nombre del Señor será hecho. ¿Qué? O sea, si yo pido que se caiga el techo, ¿se va a caer? ¿En nombre de Jesús que se caiga el techo? En el nombre del Señor significa que tú se estás pidiéndolo como su albacea. Cuando tú vas a un notario, viene una persona y te dice, ok, te doy esta casa y tú puedes rentarla, puedes prestarla, puedes usarla, no puedes venderla. Hay unos ciertos requisitos. Entonces tú, con ese poder que te han dado, puedes hacer lo que te han autorizado. En el nombre de Jesús significa yo puedo declarar y hacer lo que es la voluntad de Dios para este caso. O sea, pedir en el nombre del Señor es actuando como su representante bajo sus reglas y su voluntad. ¿No? Es que no es que lo que pidamos va a salir, sino lo que está así. Esa es la explicación de pedir en el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es como dijo Dios que tenemos que invocar, como leímos hace un ratito. Que si confesaras con tu boca, bien 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ese es el concepto de pedirlo así, ¿no? Ok. Hasta ahí acabamos el versículo 13. Y acá hay una parte bien importante. Porque mucha gente dice, bueno, el que no cree en Dios ya se va al infierno. No, 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 no. No es eso lo que dice. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que rehúsa. Vamos a ver lo que dice este 14, 15, 16. ¿Cómo pues invocarán, cómo alguien va a invocar a Dios, aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a invocar en alguien que no has creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si nadie te ha hablado de Dios, de Cristo, ¿cómo vas a creer en él? Si no crees, tampoco lo vas a invocar porque no sabes nada de él, ¿correcto? 15. Perdón. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay una persona que les explique, que les hable de Dios, no van a creer y tampoco van a recibirlo, ni invocarlo. ¿Okay? Y el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuál fue el mandato de Cristo, de Jesús, cuando parte? ¿Qué les dice? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían que hacer? Tenemos que ir a predicar. Cada uno de nosotros tiene que predicar. El mandamiento de Dios para todos sus hermanos, Jesús y todos sus hijos del Padre, es que prediquemos. Él ya nos envió. El momento que hemos recibido a Cristo, Él dice, ahora ustedes hagan lo mismo y prediquen a otros. Predicar no significa ir a una iglesia, a un local. Predicar es hablar de Dios en la situación que está, con tu ejemplo, con tu palabra, ¿no es cierto? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios ya nos envió, pero estamos cumpliendo ese mandamiento. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra buenas nuevas en otros ha sido traducido como evangelio. Por si acaso evangelio significa buenas nuevas. O sea, es la misma palabra, ¿no? Entonces vamos a ver cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio de Cristo. Las buenas noticias de que Cristo vino, murió y se resucitó por nosotros y ya tenemos, gracias a Él, entrada a la vida eterna, a la ciudad celestial y somos parte de su familia. Estoy resumiendo, ¿no? Entonces, cuán hermosos son los pies. Está diciendo es, qué lindo es, en el mundo espiritual dice, qué lindo es verlos a ustedes actuando, llevando el evangelio. Okay. 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. No todos obedecen las buenas nuevas. Nos han sido dadas, pero no todos lo obedecemos. A veces obedecemos un poquito, a veces obedecemos un montón, o fallamos, ¿no? Pero acá está hablando alguien que falla más. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías está hablando en la época del Antiguo Testamento, son siglos antes de la venida de Cristo, y estaba anunciando estas cosas al pueblo judío y no creían, muchos no creían, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La fe es por el oír. ¿Qué cosa es oír?
estar dispuesto a escuchar el mensaje de Dios para poder recibirlo. Porque si no estoy dispuesto a escuchar, no voy a escuchar nada. Así que la fe es por el oír. Le escucho, me la anuncian y se desarrolla fe en mí. Que nuevamente, alguien la habla, yo estoy dispuesto a escuchar, la escucho y eso crea fe en mí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha hablado desde el comienzo de la creación, por si acaso, y está en toda la creación expuesta su palabra. Y nosotros, si estamos dispuestos a oír, entonces va a desarrollar la fe. Y la fe se desarrolla escuchando la palabra. Nuevamente, las buenas noticias, el Evangelio. Y sigue diciendo el 18, pero digo, ¿no han oído? O sea, que el pueblo de Israel no ha oído. Dice, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. En otra traducción dice, por toda la tierra salió la voz de Dios. Dios ha hablado y hizo la creación, ¿no es cierto? Y hasta los fines de la tierra su palabra. Cuando Job está en problemas al final y Dios le explica, él le pide respuestas, Dios lo que le hace es, le muestra la creación. Cada detalle de la creación, los ríos, el mar, los animales, el viento, etcétera, 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 los estrellas. ¿Por qué? Porque en la creación está su palabra. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer que hay un creador y de ahí arranca todo el resto. Entonces Dios ha hablado. Y también digo, ¿no ha conocido esto Israel acaso? Se le fue anunciado. Primeramente, Moisés dice, y esta es una advertencia. Ojo que está hablando del pueblo de Israel, pero hay que ver si esto se aplica a nosotros también. Y como siempre cuando leemos la palabra. Moisés le dice al pueblo judío, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Vino Jesús, ¿ya? Y lo recibieron unos cuantos judíos, pero lo recibió mucha más gente que no era judía. Era un pueblo, o sea, que no era pueblo, que no era el pueblo de Dios, pero ahora sí lo somos. O sea, nosotros cuando hemos recibido a Jesús nos hemos convertido en pueblo de Dios. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, y este versículo también es interesante, porque ¿a quién llamó Dios? La mayor parte de los que llamó a algunos bien formados, pero la mayor parte eran pescadores, gente que casi ni conocían mucho la palabra, conocían a medias. ¿No es cierto? Pueblo insensato. Pedro reaccionaba de unas formas increíbles. Juan y Santiago, que eran hermanos, ¿no es cierto? Dios los llama, Jesús los llama Boanerges, o sea, hijos del trueno. Si ustedes son unos, tienen un carácter impresionante, los hijos del trueno lo llaman, porque estallaban. Nosotros pensamos en Juan todo mansito, no. Cuando estudias los evangelios te das cuenta que no era así. Después se volvió manso con el Espíritu Santo y toda la cosa, pero se peleaban. Y fueron él y su hermano con su mamá para decirle, Señor, ponnos de izquierda a derecha, queremos ser nosotros los jefes de todos. O sea, no eran tan tranquilitos para nada, ¿no? ¿Qué? Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios llamó no a dirigentes religiosos de las sinagogas, no vino a llamar sacerdotes. Eso también provocó ira. Y esta es una profecía ya dada mucho tiempo atrás, desde Moisés. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Mm? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Nuevamente, el pueblo no judío, el pueblo judío lo buscaba a Dios, pero lo buscaba como ellos querían que fuera. No lo buscaba decir, Dios, ¿cómo eres tú? Te quiero a ti como tú eres. No, lo buscaban a su propio entender, con su propia forma de pensar. No, tú eres Dios, entonces te recibo a ti. Y dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y muchas veces nos ha pasado mucho en nosotros que Dios se nos ha manifestado y ni siquiera lo estamos buscando, entre comillas. A mí me pasó, yo no estaba buscando, bueno, quiero servir a Dios, dime, ¿qué hago? No, yo le estaba pidiendo consejo, ayúdame a encontrar una buena solución para esto, para poder pasar una buena vida con esto. Era para algo para mí, no para qué hago por ti, cuando lo busqué por primera vez. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo lo que estaba preguntando es, dame un buen consejo o apóyame para hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso que es bueno. ¿Ah? Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando Moisés dice estas palabras, el pueblo judío, Dios les hace milagros, los saca de Egipto, los hace pasar el Mar Rojo, les da maná, le pone una nube en el cielo para protegerlos del sol, una columna de fuego en la noche para abrigarlos. Les hacen señal y media y están todo el día requintando, reclamando, quejándose. Un pueblo rebelde y contradictor. Pero yo llamo a ese pueblo a propósito, no un pueblo sumiso, para mostrar que el amor de Dios no depende de nuestras obras, sino del llamamiento de Dios para nosotros. Ahora, la pregunta aquí es, cada vez que leemos esto, por ejemplo, es, ¿qué parte mía se parece a Israel en el sentido rebelde y contradictor? ¿En qué área de mi vida estoy siendo rebelde a Dios o contradigo lo que Él enseña? Es importante preguntarse eso para poder ayudarnos a mantener el equilibrio y buscar cada vez estar más como Dios quiere que estemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar en paz. ¿Para qué? Para estar en gozo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a más gente para el Señor. Ok, muchas gracias por este tiempo. Espero que haya sido una bendición esta clase. Nos despedimos entonces.